Decía que ya estaba todo listo y seguimos esperando. Creo que es un error no hacerlo. Hace mucho tiempo, presidente, nosotros hablamos siempre de un Perú oficial y un Perú no oficial. Y nos da la impresión de que estamos viviendo justamente en este debate el tema sobre el Perú no oficial. El Perú que no queremos reconocer. Yo sí rescato, por cierto, los esfuerzos que se hacen en los programas sociales, rescato las normas que se hacen, pero finalmente eso no soluciona en absoluto el problema. Hemos estado varias veces con el congresista Romero en Madre de Dios. Y bueno, cuando fue ministro Daniel Mora, se hizo el rescate de casi 200 personas, no, casi 400 niñas, y pensamos que comenzaba el principio del fin de la prostitución en esa zona. Hubo otro esfuerzo del actual ministro de Medio Ambiente o del Ambiente, pero eso, ¿cuánto ha solucionado el problema? ¿Cuánto ha significado decir que ya estamos finalizando este grave problema de la prostitución o la trata de blancas o la trata de niños? Lamentablemente muy poco o casi nada. ¿Por qué? Porque en este Perú nuestro la ley no prima. En este Perú nuestro lo que prima es la corrupción. Corrupción política, corrupción de fiscales, corrupción de jueces, corrupción de la propia sociedad civil, que hipócritamente no quieren que sus hijas entren a la prostitución, no les interesa eso, pero que las hijas vecinos sí pueden ingresar. Y cuando uno va a Madre de Dios puede escoger ecuatorianas, argentinas, chilenas, brasileñas, peruanas, por cierto, y todas niñas. ¿Cómo no reconocer los esfuerzos hechos? Pero ¿cómo no reconocer que el Perú, como bien se ha dicho, los documentos que han entregado los ministros, es un país de origen, tratamiento y destino de la trata internacional? Y lo más grave es que la mayor cantidad de prostitución es justamente al interior del país. El Departamento de Estado de Estados Unidos menciona de que hay 800.000 personas, entre hombres, mujeres, niños y niñas, que entran a la trata internacional cruzando fronteras, sin tener en cuenta esa trata de blancas que se hace al interior del país. La Comunidad Europea habla de otro tanto, de 700.000 personas. Pero lo más grave del caso es que este tema de la trata de blancas ya no ocupa un lugar lejano de lo que significan los negocios más peligrosos del mundo, sino que antes se hablaba, primero, que el mejor negocio era las armas, la compra de armas, el armamento. Lo segundo, el narcotráfico, y ya lo tercero se hablaba justamente de la trata de personas. Hoy día, la trata de personas ya ocupa el segundo lugar, y el Perú es un país que aporta muchísimo a esta corrupción. Se habla, presidente, de que este negocio significa o mueve alrededor de 5.000 a 7.000 millones de dólares en América. En Europa, que mueve más o menos 7.000 millones de dólares. Entonces, ya saben a qué monstruo estamos enfrentando. En el BRAE se mueve entre 2.000 a 2.500 millones de dólares producto del narcotráfico y de la trata. ¿Qué estamos haciendo? Normas y leyes. Y la pregunta que hacía la congresista Rosa Mavila es: ¿cuál es el resultado de las detenciones? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuántas personas han sido sancionadas y conocidas públicamente justamente por este problema? ¿Cuántos? ¿Cuántos procesos hemos ganado? ¿Qué importancia le damos al asunto más allá de venir al Congreso y hacer la exposición de los esfuerzos que se hacen? ¿Cuánto la población cree exactamente que este es un tema fundamental? Nosotros, presidente, y a través suyo, señor presidente del Consejo de Ministros, tenemos inmensa preocupación con el tema rural. ¿Cómo es posible que un país que tiene crecimientos récord de 8%, 8.5%, 6%, 9%,
tenga los niveles de nutrición crónica, de anemia de casi el 51 o 52% en el campo y el 27 o 28% en la ciudad. ¿Cómo es posible que un país que significaba la estrella, lo máximo de América, el país que todos nos sentíamos orgullosos, tenga el triste privilegio de tener el 50 y tantos % de niños con anemia y tenga el triste privilegio de tener a nivel rural el 27% con desnutrición crónica infantil y a nivel de ciudad casi el 14.4%, que no estamos hablando pues de 15 personas, sino que estamos hablando de miles de niños. Entonces ahí tenemos una situación complicada y que no le estamos dando solución. El gobierno nos recibe el aplauso y yo creo que sí es bueno cuando se habla de Caliwarma, cuando se habla del programa Juntos. Claro que sí, aplaudimos eso. Pero ¿qué seguimiento hay a esos programas? Después de la primera entrega, por ejemplo, de Juntos con los 200 soles, cuando la mamá tiene que llevar al niño a la escuela, pero que tiene que hacer mediciones de cómo ese niño va creciendo, cómo va alimentándose. ¿Qué seguimiento se hace? Simplemente la primera vez, al segundo mes, al tercer mes, y hoy día simplemente forman cola, se le entrega la plata y no hay seguimiento al crecimiento ni a la alimentación del niño. Entonces, ahí estamos fallando. El Departamento de Estado de Estados Unidos informa que clasifica al Estado peruano en el nivel 2 de trata de personas y recomienda aprobar el plan y desarrollar una campaña de gran alcance para crear conciencia de la población y prevenir la trata de personas. Y no tratamos un tema que es fundamental. Quienes van al mundo rural saben que se matriculan 100 niños y los 3 meses son 40 niños y cuando finalice el año con la justa terminan 10 niños. ¿Y qué pasa con esos niños? Lamentablemente esos niños por problemas económicos, o esas niñas por problemas económicos, no solamente no estudian la primaria o la secundaria, sino que entran al mundo de la prostitución, porque hay un problema muy serio en nuestro país, que es el problema económico. Si ustedes hacen un análisis de cuántas niñas y cuántos niños son prostituidos, la mayoría proviene de hogares pobres. Entonces habría que preguntar si están inscritos, están identificados esos niños y las zonas con nombre propio y si están sancionados aquellos que han iniciado este negocio maligno. El aumento de incidencia se debe a que los escolares de sectores excluidos buscan un empleo para contribuir a la economía familiar o atender sus propias necesidades. Se señala en Estados Unidos que el 60% de las personas afectadas en el Perú son menores de edad y que entre enero y diciembre del año pasado se registraron más de 2.000 personas afectados en el tema de trata y especialmente niños, niñas, tanto hombres como mujeres, sin que el Ministerio Público o el Poder Judicial sancione a los responsables. Pero hay un dato más importante, y ya no es un informe del gobierno peruano, ni de los enemigos de cualquier gobierno, sino de las Naciones Unidas, que habla sobre el estado de la trata de personas en el Perú. Habla de más o menos de 20 conclusiones, pero yo quiero mencionar las últimas, presidente. Primero, ¿cómo afecta la corrupción y la trata de personas? El Estado peruano, que ha ratificado y aprobado la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, entrando en vigencia el año 2005, sin embargo, recién está empezando a incorporar el tema y a visibilizar la relación estrecha entre corrupción y trata de personas. Y no obstante ello, los resultados a nivel cualitativo y cuantitativo del presente diagnóstico demuestran que existe un alto nivel de corrupción en relación al tratamiento de personas. Es decir, la complicidad, una vez más, del Ministerio Público, la complicidad, una vez más, del Poder Judicial, para no sancionar a los responsables. Y tal conclusión, en este caso, se da a través de percepciones por parte de las personas entrevistadas a la fecha
lo dijo la congresista Rosa Mavila, no existe un registro consolidado de algún caso enjuiciado o sentenciado por corrupción relacionado con el delito de trata de personas. Algunas personas, representantes de distintos sectores a nivel nacional, han involucrado al gobierno regional de Madre de Dios en conflicto de intereses, en tanto indica que muchos de ellos son accionistas de mineras informales o de mineras ilegales que propician la trata de personas con fin de explotación sexual y laboral. No sé si podrá responder el ministro del Interior qué se está haciendo, cuáles son los resultados con respecto a Madre de Dios, pero resultados tangibles. La conclusión séptima, lavado de activos, incautación y pérdida de dominio. El Estado peruano cuenta con una base normativa en relación al lavado de activos, incautación y pérdida de dominio. Sin embargo, se evidencia un manejo inadecuado en la norma. Hasta la fecha no se ha tenido una sentencia de pérdida de dominio por trata de personas y solamente se habría confirmado un caso de lavado de activos proveniente del trato de lavado de personas. Asimismo, se percibe que muchos operadores de justicia no están debidamente preparados y no respetan las normas. Imagínense ustedes que ni siquiera hay pérdida de dominio de estos miserables que abusan y explotan a nuestros niños. La otra conclusión de las Naciones, de la Oficina de las Naciones Unidas, es alojamiento. Yo recuerdo muy bien que el gobierno recibió una casa para tratamiento de niños afectados por violación o por trata de personas en Madre de Dios. La pregunta a la ministra de la Mujer es si eso está funcionando. He pasado 10 visitas allá y no hay un solo niño atendido. No funciona. Se firmó con bombos y platillos y sin embargo no funciona esa casa de alojamiento. Resulta imprescindible como parte de una protección adecuada para las víctimas que éstas cuenten con alojamientos y albergues acoplados en sus propias necesidades. No obstante, y de acuerdo a los resultados a nivel cualitativo, el INAVIF no se da abasto a nivel nacional en recibir o albergar víctimas de trata de personas en situación de vulnerabilidad. Ello trae consigo inercia en las víctimas para denunciar su caso, en tanto son conscientes de que no tendrán una atención y recuperación adecuadas. El ministro de Salud, que juega un rol muy importante en la atención física y psicológica a las víctimas, no cuenta con un registro adecuado y menos aún con un presupuesto diferenciado para este tipo de víctimas. La seguridad física de las víctimas y testigos, conclusión 10. Entre las medidas de protección que ofrece este programa figuran protección policial, la reserva de identidad de las víctimas, fijación de domicilio legal y no obstante, hasta la fecha no funciona esto. Además, también es vergonzoso, presidente, de que en la televisión, en los medios de comunicación, aparezcan las imágenes de niños, de mujeres que son detenidas, mostrando su cara, sus rostros, y esas son las castigadas, que son las víctimas. Y sin embargo, los victimarios no les pasa nada. Gran escándalo. El rostro de una niña de 14, 15 años tapándose la cara como si ella fuera culpable de la situación. Yo creo que ahí también tiene que actuar el Estado. Y por cierto, como sucede en otros países, la recomendación 15 es que hay que indemnizar a favor de la víctima. Especialmente el subgrupo que trabaja en el eje de protección, se le recomienda aunar información que permite establecer un régimen multisectorial con información estadística sobre las indemnizaciones ordenadas a favor de las víctimas por trata de personas. Creo, presidente, lo reitero, que este es un problema no de este gobierno, es un problema prácticamente de todos los gobiernos. No hemos tratado los temas de fondo, estamos viendo la forma pero no el fondo, y hay que tomar las medidas del caso. O sea, no se trata solamente que en el Congreso recibamos información y digamos se ha avanzado mucho, hay normas, hay leyes, sino se trata que en la práctica tengamos resultados. Y creo honestamente que a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho, no se están dando resultados. Tenemos, lo reitero, niños que ingresan a la escuela
malnutridos, a pesar que tenemos programas como el Cali Warma y tenemos otro tipo de proyectos para poder alimentar a nuestros niños. Y al no ser nutridos, como aquí lo decía, o conversamos con el general Daniel Mora, si estos niños no son alimentados de 0 a 7 años, ya no son ciudadanos con todas sus cualidades, sino lo van a terminar como esclavos del sistema. Segundo, creo que tiene que agregarse al tema de salud, al tema de alimentación, al tema de escuela, tiene que agregarse el tema de trabajo. Si no resolvemos el tema de trabajo, la prostitución seguirá creciendo. Creo que ese es un tema vital. ¿Cómo resolvemos el tema de trabajo para el mundo rural y cómo resolvemos el tema de trabajo para el mundo urbano? Y el ministro Pérez Guadalupe ha sido jefe de los penales, ¿no? Y sabe exactamente qué pasa al interior de ellos, y creo que tendremos que tener, para vergüenza de los familiares, un lugar exclusivo para estos tratantes de blancas, que es el segundo negocio más corrupto, el segundo negocio más peligroso, no solamente para el mundo, sino especialmente para el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Simons. Tiene la palabra la